Mi nombre es Yayo González, soy músico, soy productor, soy vocalista, guitarrista y cantante y compositor en Pathé de Foix. Además, también he trabajado bastante haciendo música para cine, he hecho música para televisión. Me considero un compositor de canciones, un cantautor en el amplio sentido de la palabra, porque es una palabra que se relaciona con un estilo musical y no es precisamente para relacionarse con un estilo musical. Y bueno, y también soy productor. He hecho bastantes producciones y he sido productor del último disco de Down Avenue. Bueno, el proceso de grabación con los chicos de Down Avenue fue un proceso largo, de muchísimo trabajo. Es un disco que hicimos de manera muy artesanal, se podría decir que con muchos condimentos hasta experimentales. Entonces, la grabación, cuando tú abordas una grabación y buscas llegar a lugares de manera experimental, hay mucha prueba y error, hay muchas cosas que se hacen y que no quedan. Es una búsqueda que es un poquitito más, por ahí más tediosa, o más, no sé si tediosa, es más divertida a veces, más tardada que una grabación convencional en donde se sabe exactamente lo que se va a grabar y por ahí se va. En la grabación del último disco de los muchachos, ellos querían un sonido más experimental, un sonido un poquitito más arriesgado, puede ser. Y bueno, y en esa búsqueda eso hace que el proceso sea más tardado, que involucre muchas más horas de estudio, de grabación, y que también haya que tomar más decisiones aún. Entonces es un proceso que es muy divertido. Gold, de todas las canciones del disco, creo que es la que más fiel quedó a la maqueta que trajeron los chicos, la maqueta inicial. Es una gran canción y bueno, lo que yo personalmente como productor busqué en esa canción es hacerla sonar de la mejor manera, ¿no? A nivel técnico, a nivel grabación, a nivel mezcla, pero es una pieza en particular, Gold, que es la más fiel tal vez de las maquetas, o sea, de los demos que traían los chicos. Girl en particular fue todo un desafío, fue una canción que fue todo un desafío, porque desde el inicio se sabía que iba a ser el sencillo, entonces tenía que ser una canción que resulte muy redondita, muy fácil de escuchar, pero que siga siendo atractiva, que tenga su nivel de complejidad, sus distintas partes. En particular, yo disfruté mucho trabajar esa canción. Se me hacía una gran rola, una rola con un groove muy agradable, muy bailable. Y bueno, lo que yo traté también es respetar también todo lo bueno que traía el demo original, pero también llevar la pieza a otro lugar, de que tenga partes, de que sucedan cosas, de que sea entretenida de escucharse, de que tenga punch, de que no pierda ese groovy que traía la maqueta original, pero que suene aún mejor, que suene más, todavía más profesional. Y bueno, yo quedé muy feliz con el resultado de esa canción, muy feliz. Six O'Clock es... en realidad no sé si tengo rolas favoritas porque te tengo que ser muy honesto, todas me gustan. Y es una producción que me gusta todas las rolas como quedaron, y me gustan las rolas. De hecho, en el inicio de la producción, yo como productor también hice como de coach del material que traía Fer y traían los chicos. Yo darle mi opinión de qué rolas me parecía que tenían que pertenecer al disco. Y había otras ideas que no es que sean malas, ni mucho menos, pero que prefería dejarlas de lado más bien, porque cuando uno ve también la conformación del disco, busca también que el disco tenga matices y si hay rolas que son como complementarias o muy parecidas, inevitablemente trata de elegir una.
Six O'Clock fue una rola que a mí me encantó desde el momento en que me la enseñó. Creo que Fer tenía dudas sobre esa rola y yo insistí mucho. Y es una rola que me encanta cómo quedó, es una super balada, una balada muy fresca, que es muy amable de escuchar desde la primera, y creo que el sonido de la rola en particular quedó increíble, quedó una rola acústica que se escucha, tiene una mezcla que también buscamos que sea muy cruda, que se escuche muy natural, y creo que lo logramos, y es una pieza que a mí me encanta, porque tiene como ese espíritu de las baladas de los 70, pero sigue sonando fresca, sigue sonando a ahorita, pero tiene todo ese badaje, esa influencia de tal vez de baladas folk rock de los 70, que a mí me encanta en particular, y tiene toda esa rola, la primera parte que es muy fresca, hasta media ingenua, de esa melodía tan linda, tan juvenil. Next to You fue una rola que creo que la desarrollamos casi toda en la grabación. O sea, tenía muy buenas ideas, varias ideas, pero fue un trabajo mutuo entre los chicos y yo como productor, darle forma. Ellos buscaban también un sonido como acústico, pero muy experimental, y es una rola que tiene mucha postproducción, que funciona de alguna manera como un collage. De hecho fue una canción difícil de grabar porque le grabamos cualquier cantidad de cosas. Entonces era una canción que estaba sobrecargada de un montón de adornos, de diferentes tipos de instrumentos, y fue mucho trabajo elegir qué quedaba, qué no. Las cosas, siento que Next to You está llena de capas, de cosas que suceden por aquí, por allá, y los paneos van de un lado para el otro, y aparece un adorno del bajo, y aparecen guitarras acústicas, y aparecen guitarras eléctricas, y cambia el riff, y aparecen voces. Es una canción que fue de las que más nos tocó trabajar, y para mí quedó increíble. Es una canción que jerarquiza mucho el disco, siento yo. Safe es una pieza que los chicos trajeron, que cuando me la mostró Fer, a mí me gustaba muchísimo. De hecho, la maqueta se llamaba 70s porque era una pieza que sonaba como a una balada rockera de los 70s. Y Fer me decía que quería buscar otro sonido, que no quería que suene así como viejita. Y fue bien interesante porque agarramos esa pieza y la convertimos en otra cosa. En una pieza que, aunque puede tener cierto eco de las baladas de los 70, fue una pieza hecha con un sonido de sintes que buscamos que sea bastante actual, con bastante experimentación. Tiene unos sax que los trabajamos también muchísimo en postproducción. Tiene unas líneas de sax también con el sonido muy editado, muy procesado, que a veces ni siquiera se nota, tocadas de manera bastante experimental. Y creo que, bueno, a mí me encanta cómo quedó la pieza. Es una pieza oscura, que suena rockera, pero que suena muy actual, que suena experimental, suena diferente, y que sigue teniendo un coro muy poderoso. Y bueno, realmente yo también estoy muy contento con el resultado de esa pieza. Words es una balada, una pieza que a mí me encanta porque suena a clásico. Digo, se me hace que es como una baladita que
si se hubiera compuesto en los 70, si la hubiera grabado, no sé, Kansas o alguna banda clásica, podría ser un clásico. Buscamos también un sonido así medio clásico, pero que tenga cierta frescura. Y bueno, creo que lo logramos muy bien. Es una pieza que tiene, que tiene mucho de rock clásico. Pero bueno, de hecho eso es lo que me gusta de los chicos, ¿no? Que tienen como esa... Tienen 19 años y tienen como esa forma de componer tan clásica, tan de otra época, que a mí me encanta. Y así todos son actuales, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo muy, pero muy... una gran virtud que tienen ellos como músicos. Y por eso trabajamos también, porque también a mí me gusta mucho la música de esa época, me gusta la música de ahora, pero me gusta mucho también esa música de raíz, esa música tan poco pretenciosa, tan natural, tan... no sé cómo llamarla, pero tan falta de pretensiones también, ¿no? La única pretensión es hacer una buena canción, y Words es una pieza así amable, muy fácil de escuchar, muy bonita. Y bueno, en el proceso de grabación fue una pieza que le dimos muchas vueltas también. La grabamos de diferentes maneras, hasta repetimos las batacas, cambiamos un poco el groove, la línea del bajo, y el resultado siento yo que quedó increíble, la verdad, la rola. En el inicio hay un reportaje que encontramos en YouTube que nos resultó muy interesante, de Lou Reed, hablando de su proceso creativo, y agarramos unos pedacitos ahí y los pusimos ahí como de fondo, y también tiene unas frases de Lennon cantando, un poquitito haciendo homenaje a la música de esa época, y terminó siendo una canción, bueno, también es de mis favoritas del disco, quedó realmente muy bien. Moments es una pieza que habíamos hecho en otra producción y había quedado ahí encajonada, y bueno, la terminamos en esta producción, y a mí me encanta. Es una pieza con una línea de bajo fantástica que hizo uno de los muchachos, y siento también que tiene un carácter, esa pieza, que suena a clásico, ¿no? Y es muy difícil hacer piezas que suenen a clásico. Es como una pieza que si le muestras a alguien y le dices, no, esta es una banda que estaban en los 70, no sé, en Nashville. Por ahí, bueno, tal vez no lo creerían porque suena a una grabación actual, pero es una pieza que podría ser un clásico, siento yo. Y yo, que soy compositor, al menos siempre que hago una canción busco eso, ¿no? Que sea una pieza que pueda sonar clásica, y cuando me refiero a clásica, que pueda sonar no vieja, sino atemporal, que eso es lo que pasa cuando una canción o algún estilo de música se vuelve clásico, cuando se vuelve atemporal, cuando rompe las barreras de su propia época para poder ser escuchada en cualquier época. Eso pasa con la música de los Beatles, pasa con las músicas de las grandes bandas, de grandes artistas que han logrado hacer una pieza sin importar en qué época se haya hecho, que ya trascendió, que siempre se escucha actual. A mí eso me parece que es como te podría decir que es un objetivo de cualquier compositor. Y yo siento que muchas de las piezas de Down Avenue tienen eso, que suenan clásicas. Y Moments es una pieza que suena también a rock folk clásico,
Creo que sigue sonando muy actual y muy fresca. Eso intentamos hacer y creo que lo logramos. Es una rola muy acústica, en donde hay muchísimas guitarras, en donde disfrutamos muchísimo grabarla. Y bueno, y quedó maravillosamente bien. Febrero es la pieza con la que los chicos fueron más celosos, con la que Fer fue más celoso. Porque, bueno, y yo lo entendí desde el inicio, habían... Voy de nuevo, ¿no? Sí, por favor. Febrero fue la pieza tal vez con la que los chicos, y Fer en particular, fueron más celosos, ¿no? Porque habían logrado un muy buen sonido en su demo, en la maqueta, y bueno, querían como respetar muchísimo ese sonido. Y fue un camino largo el de Febrero. En sí creo que también incluí cosas que le vinieron muy bien a la rola, los sax, esos sax que quedaron súper bien, la verdad que me encanta cómo quedaron. Que fue un trabajo también, grabamos unos 6 sax y los editamos como si fueran un teclado en realidad. Fue puro cortar, de hecho los grabamos a una velocidad y yo los aceleré con edición. Estoy hablando de cosas muy técnicas, pero por eso quedó de esa manera, que parece como si fuera un órgano, pero en vez de pipas, con sax. Y lo grabamos de esa manera, los sax también muy planos, sin vibrato, para que sonara de esa manera. Y están mezclados prácticamente sin efectos, sin reverb, sin nada, lo más crudo que se pueda, para que se puedan escuchar de la manera más natural posible. Y así todo es una rola que tiene un groove y un montón de cositas que Fer y Alex ya traían de la maqueta, entonces un montón de programaciones que también las dejamos y las incluimos en la rola. Y es una rola que a mí me encanta, es una rola increíble. Y aunque es electrónica, tiene también bataca acústica, la mezclamos de una manera muy particular también para que suene como si fuera una máquina. Tiene un montón de capas, es una rola que tiene un montón de capas, tiene un montón de guitarras, tiene una armonía que a mí me parece también distinta a las demás piezas del disco. Y fue un camino difícil el de llegar al punto para dejar conformes a los chicos con esa rola. Eso pasa también a veces cuando hay una canción, a mí también me pasa como compositor y como artista, cuando tengo una canción que hice una maqueta que me gusta como quedó y la escuché mucho, a veces es difícil porque cuando la llevas a cabo la grabación, no puedes deshacerte del sonido de la maqueta que tan celosamente lograste y que también lo tienes tan incorporado en tus orejas, ¿no? Entonces fue difícil llegar a ese punto y bueno, y por supuesto hacerlo sonar mejor, porque al grabarlo en un estudio con mejor hardware, con mejores instrumentos que cuando uno lo hace, o con más cuidado que cuando uno lo hace en la maqueta, siempre la finalidad es que suene mejor, por supuesto. Y fue difícil, pero lo logramos. Fue complicado, pero lo logramos. De hecho tuvo 2 mezclas, hicimos una mezcla que quedó muy bien. Yo quedé contento con la primera mezcla. Pero los chicos pensaban que todavía no tenía ese sonido con el que buscaban y le tienen también tanto amor a todas las rolas, pero esa en particular eran tan celosos con el sonido que tuvimos que volver a mezclarla. De hecho esa la hicimos con otro Inge aquí en México y fueron muchas horas de ver detalladamente niveles, sonido. Fue muy tardado, fue una de las rolas también que más trabajamos.
El proyecto de Down Avenue, o la banda de Down Avenue, yo lo percibo como una gran banda. A mí en particular me encanta y me enorgullece que en México haya música de esa calidad, que haya artistas jóvenes que estén haciendo cosas interesantes. A veces trato de escuchar el disco como si yo no estuviera involucrado. ¿Qué pensaría yo como músico, como personaje de la industria mexicana al escuchar el disco de los chicos? Y a mí me resultaría sumamente interesante. Porque siento que lo que hacen es muy honesto con ellos mismos, es música de muy buena calidad, original, actual, sin pretensiones, y eso para mí es muy importante como artista, encontrar músicos honestos que no tengan esa pretensión, que quieran hacer la mejor música que puedan hacer, simplemente. Y siento que los chicos tienen eso, entonces cuentan con mi apoyo. Por eso también me sumé al proyecto, porque se me hace música interesante, se me hace música que aporta muchísimo. Y bueno, se me hace también me parece bien que canten en inglés. Creo que es una cuestión generacional, que ellos como son una generación más bilingüe, en donde los chavos de 18 y 19 años ya casi todos hablan inglés y español. El inglés te lo tengo que aceptar yo como músico y compositor en español. El inglés es un idioma sumamente musical, que suena muchísimo más natural, sobre todo en géneros como folk rock. Así es, le guste a quien le guste y a quien no. Digo, yo voy a componer toda la vida en español, pero yo sé cuando me pongo a componer en español, el español tiene un tipo de fonética muchísimo más golpeada, más complicada en muchos sentidos, y bueno, y el rock es originalmente un género que se concibió con la lengua inglesa. Entonces sí, yo siento que suena más natural el rock en inglés que en español.